Hablando de un tema que ya lo hemos estado adelantando, padre, el tema de la culpa, pero antes de eso habían quedado algunas inquietudes pendientes. La semana pasada nos hablabas acerca de la imagen o la falsa imagen de uno mismo, habías dejado preparado el programa y habías dicho, bueno, que si quedaban algunas inquietudes, las íbamos a retomar hoy, ¿no? Así es. Bien. Sí, las inquietudes que yo por lo menos las que pudimos recoger eh, van en torno más bien a una cosa de, bueno, que en cierta forma da culpabilidad, Mm, despierta un poco de culpa por las reacciones. Entonces, esas reacciones que tenemos que nos hacen sentirnos mal vistos, mm, de carácter, de enojos, de impaciencia, todas rondan un poco ahí. Y a veces también alguna oyente habló de que manifestar su dolor por una pérdida muy importante también era como, tenía la sensación al menos de que es mal vista. mm, Entonces la imagen de uno evidentemente depende por una cuestión de crianza y en parte porque es parte de nuestra naturaleza, de la mirada de los otros. mm, Entonces esta cuestión de qué es aprobado y qué no, que es que está de moda también, pero qué es aprobado y qué es bien visto o no bien visto, tiene mucho que ver con la mirada de la gente de alrededor. Aunque no manifiesten, ¿no? Y ya es como una impronta que tenemos, eh, porque nadie nace solo y todos nacemos bajo la mirada de otro, que es primero nuestra madre, ¿no? Entonces se siente mucho a veces en los oyentes esta sensación de sentirse mal porque se muestra algo que no les gusta de sí mismo mm, y creen que eso también no es bien visto. claro. Pero no tenemos que tener miedo a poder manifestar lo que sentimos. Es decir, si nos enojamos, si nos duele. Y otra cosa es, bueno, cuando uno va a una agresión a otro, con lo que uno manifiesta, pero en sí mismo no tiene nada de malo, no hace a que la imagen de uno sea, no sé, deteriorada, digamos, o que lo que uno muestra sea terrible, no para nada. Mm, Entonces la confianza de poder manifestar lo que sentimos es parte de, bueno, de la aceptación mutua y de la convivencia, ¿no? Eh, por lo tanto, no hace tanto a la imagen de uno. claro. Eh, sí, poder trabajar esto de no depender tanto de la mirada de los otros. Ujú, Es decir, que lo que yo sienta, valore y de alguna manera despliego de mí mismo, no tiene por qué depender de lo que piensan los otros, ¿no? Los límites de la realidad están, y en esa intervienen los otros. Pero vuelvo a repetir, cuando se trata de algo muy agresivo, de algo eh, muy ironía, por ejemplo, un aislamiento, pero no los sentimientos que nos brotan espontáneamente. mm. Íntimamente relacionados a esta temática, a cómo nos mostramos, qué interpretamos que ven los otros de nosotros mismos, está el tema de hoy, entonces, padre, la Sí, culpa. sí, totalmente. Porque, a ver, si nosotros tomamos el mecanismo que funciona en nosotros de culpabilidad, sin el cual no seríamos del todo humanos, ¿eh? Mm, Porque no nos importaría lo que hacemos ni lo que le pasa al otro. claro. Pero ese mecanismo nace de muy pequeños, básicamente con la búsqueda o necesidad de ser queridos, aceptados por los mayores que nos crían. Ujú, Entonces nos da culpa, nos sentimos mal si nos reprimen o nos corrigen algo o nos dicen, bueno, esto no se toca, esto... Es decir, el mecanismo de culpa va naciendo como un límite que los demás nos ponen, pero que básicamente se basa en no quiero perder su estima, no quiero perder su cariño, su amor. Después va conjugando con ya las normas que uno va creciendo y va incorporando porque los demás nos las enseñan, no las tenemos encima. Entonces, lo normal y lo sano es que ese mecanismo nos ayude a ver lo que está bien y lo que está mal. mm, Y que claro. después iremos corrigiendo y viendo por nosotros mismos qué código aceptamos, ¿no? Qué código moral aceptamos. Pero ya como principio ético necesitamos diferenciar el bien y el mal. Y en esto nos ayuda ese mecanismo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que hoy en día ese mecanismo no se basa tanto en los sistemas morales, ¿no? Como en nuestro caso cristiano, católico,
sino que tiene que ver más bien con imperfecciones. Es decir, siento culpa de lo que no llego, de lo que no puedo, lo que no abarco, de lo que me sale mal. Por eso decía que un poco los comentarios de los oyentes tienen que ver con eso. Si me veo, no estoy presentable cuando reacciono de tal manera, ¿no? Entonces la culpabilidad se basa mucho más en eso que en esas normas, esos límites que uno cree o considera importantes, ¿no? Y eso tiene que ver con la educación desde pequeños y con lo que transmitimos, bueno, aquellos que estamos supuestamente sosteniendo un código moral, ¿no? Sosteniendo una doctrina, sosteniendo una concepción, y lo ideal sería, bueno, que podamos sentirlo, en el caso nuestro cristiano, como Cristo nos siente, ¿no? Lo que Cristo considera que es ya la palabra propia teológica nuestra religiosa, el pecado, es decir, aquello que realmente es malo, ¿no? A los ojos de Dios y por lo tanto para la dignidad humana. Claro, los sistemas han ido manipulando esto o deslizándose, ¿no? Entonces, como ya sabemos, y la vieja historia del Dios castigador, sobre todo por los actos íntimos, los pensamientos, los sentimientos, lo que tenga que ver con el sexto mandamiento, y poco con lo que le hacemos a los demás. Entonces, por ahí me confieso de pensamientos, lo que sea, impuros, como se llamen, y no de que maltraté a un empleado, por ejemplo, o que maltraté a mi familiar, ¿no? Claro. Quizá un familiar sí, porque es más cercano, pero en otra dimensión es como que ya los límites se pierden. Y eso era muy común antes, muy común. Entonces parecía que eso no fuera pecado. Todo lo que tuviera una dimensión social o directamente con el otro, aunque no fuera social en un sentido sociológico, sociopolítico, pero con el otro que está en la calle, con el otro que, vuelvo a repetir, un empleado, con el otro que es un desconocido, pareciera que las faltas de caridad no importaban tanto, no salían, ¿no? Hasta que después fuimos tomando conciencia, o se fue tomando conciencia de que esto también hay que confesarlo. Y no solamente las cuestiones más íntimas, que tienen que ver con lo afectivo, lo sexual, o con el decir, la mentira, ¿no? También. Por eso digo que se desliza un poco según los momentos socioculturales y los momentos de época que vivimos, esa conciencia culpabilizadora se corre. Nosotros, ¿qué sería lo que la Iglesia nos propone? Es formar la conciencia, ¿no? Para que en todo caso ese sentimiento de culpa, que es un mecanismo psicológico, se enderece, digamos, vaya hacia aquellos valores que el Evangelio nos pide sostener, respetar y fomentar. Hoy pues ponemos el ejemplo, que vamos a desarrollar después, de dos escenas evangélicas, de dos encuentros de Jesús, con la pecadora perdonada y con con la adúltera. También podemos poner la pecadora perdonada y la hemorroísa, ¿no? Son escenas donde Jesús interviene en esta culpabilidad, porque en el caso de la adúltera está claro, digamos, hay una transgresión supuestamente, y entonces hay una acusación y ella está sometida a esa acusación. Esta mujer está expuesta a lo que venga, digamos, ¿no? Sí. Según el sistema bastante rígido que existía en la época de Jesús. Pero está también el caso de la hemorroísa, que aparentemente no es un pecado, sin embargo es considerada impura, ¿no? Entonces su conciencia de culpabilidad está también condicionada por esta mirada. ¿Sí? Bueno, si yo soy impura, algo hice. O algo hicieron otros que, mis antepasados, por la cual yo estoy así. De todas maneras, mi condición es considerada culpógena, digamos, o la vivo culpógenamente. Entonces me parece que son dos escenas que pueden ilustrar, y hay otras más, claro, por supuesto. ¿Cómo Jesús se para frente a esto? Yo creo que, quizá antes de ver tan en detalle esta cuestión, es importante que nosotros revisemos primero qué es lo que nos da culpa a nosotros y mirar objetivamente, sobre todo
qué importancia o qué peso culpabilizador tienen algunas cosas sobre otras. Ajá. Porque la espiritual se desdibuja muchas veces a través de esta situación. Que luego lo repetir, no estamos en una época donde hay un Dios castigador, donde nos enseñan que en cualquier cosa nos vamos a ir al infierno, un poco que una educación como existía hace muchos años. Y sin embargo, yo creo que la culpa hoy juega un papel importante en la conducta, en la manera, porque al haber dispersión y relativización, o relativismo, como decía Benedicto XVI, de lo que es la enseñanza moral, digamos, en el mundo, más uno se aferra a, bueno, en algo me tengo que, algún parámetro tengo que tener. ¿Cuál es ese parámetro? Y por ahí tengo más culpa de lo que le pasa a mi gato que lo que hago con un vecino. Entonces, y juega, curiosamente, como normativamente este sentimiento. No la norma en sí, sino el sentimiento es el que se hace la norma. Yo lo siento así. Claro. Todo pasa por yo lo siento así. Y esto que en muchas cosas puede ser importante y puede ser nutritivo, si se quiere, para el alma, en otras cosas se nos vuelve ahogante, porque no puedo salir de ese sentimiento. Y si como está librado a sí mismo, entonces vivo aplastado por estos sentimientos de culpa que no nos permiten ser creativos, no nos permiten tener iniciativa, no nos permiten y ampliar nuestra mirada, digamos, ¿no? Y verificar si, bueno, es tan importante esto que yo siento culpa. A veces son culpas silenciosas, no son culpas manifiestas, en el sentido de que soy consciente de esto y como la norma dice esto, bueno, no, sí, la verdad que yo metí la pata, entonces, bueno. Sino que son sentimientos que abordan, porque está de moda, porque es lo que todos dicen que hay que hacer, y eso es mucho más dictatorial que la norma. En un buen sentido nuestro, cristiano, toda norma debe ser discernida, ¿no? Es decir, en qué situación estoy, qué es lo que me está pasando, a ver si esa norma realmente tiene un carácter absoluto o no. Bueno, está lo que se llama la prudencia, ¿no? Dentro de la moral y el discernimiento, en definitiva. Pero si yo no tengo, primero, esa formación y segundo, no están estas normas claras, ¿qué voy a discernir? Puedo discernir un sentimiento que, bueno, que está librado, vuelvo a repetir, a lo que dicen otros. Entonces, o me aparto totalmente, ¿no? O me someto a esta mirada a veces tiránica, digamos, de los demás. Yo creo que es ahí donde Jesús interviene. Yo creo que es ahí, a pesar de que vive una época donde la ley y una cultura donde la ley es todo, y todo el orden de Dios y toda manifestación de Dios se da a través de la ley, Jesús no solamente rescata el espíritu de la ley, sino que además muestra que hay cuestiones que van a estar siempre presentes, ¿no? Y interviene, me parece, muy a la esencia de la cuestión. Tanto en un caso como el que estaba ilustrando, perdón, sería el de la adúltera, como el de la hemorroísa. Entonces, ¿qué efectos, antes de ir a la pausa, pueden indicarnos que tengo algo que está funcionando culpógeramente y sin embargo no tiene que ver con mucha objetividad hacia afuera? Primero, que me siento frenado, impedido. Esto que yo siento me impide. O sea, es la represión, ¿no? Entonces, me siento impedido a manifestar tales cosas, bueno, porque queda mal, porque los demás dicen que no está bien, porque no es lo que habitual, no es lo que está en boga, etcétera. O porque me siento chantajeado por este sometimiento, digamos. Entonces yo soy menos por sentir esto. O soy un estúpido, un tarado por sentir estas cosas que me den la bola, digamos, ¿no? Ese sistema de chantaje que a veces los demás lo manejan. Vos no servís, vos no sos para esto, vos no te da el cuero. Y eso produce culpa, porque si yo no llego y hay que llegar a esto, entonces yo soy un inútil, digamos. Otra vez la falsa imagen de sí mismo juega mucho con este mecanismo. Me parece que son dos indicadores importantes. Otros podrán decir, bueno, pero yo también siento esto. Bueno, en cada caso habrá que verlo, ¿no?
Pero creo que es importante que evaluemos esto. Bueno, ¿cuánto siento yo de estas cosas? Independientemente de qué se trate, ¿no? Me está jugando algo que no tiene que ver con lo que objetivamente yo debería quizás pedir perdón, disculpa o recriminármelo de alguna manera. Acusación de sí mismo, decía Doroteo de Gaza, y el Papa tiene un opúsculo sobre eso, ¿no? Que ahora lo volvió a sacar, era de su época de Bergoglio, digamos. Esta sana costumbre de acusarse, más que nada para disparar de una vanidad, ¿no? Es decir, bueno, si yo me enojo con el otro es porque me está reflejando algo de mí que no me gusta. Eso, digamos, que en la psicología después lo puso un poco de moda. Ese ejercicio yo creo que está bueno si advertimos un poco todo, ¿no? No mirando solamente algunas cuestiones, decir, bueno, yo no tengo nada que recriminarme, no hay nada grave, digamos, ¿no? De lo que parece grave o de lo que yo aprendí que era importante, y sin embargo tengo culpa de otras cosas, que no tienen que ver con, vuelvo a repetir, con el acto, sino con esta imagen de uno mismo que uno se recrimina y uno se reprocha. Bueno, quizás sea esa un poco la pauta que podemos darle a los oyentes y después volver sobre esto. 13:26 y seguimos compartiendo este momento de encuentro junto al padre Fernando Cervera en Desafíos Actuales para nuestra salud espiritual, hoy hablando de la culpa y particularmente de esa culpa que aplasta. Bueno, van llegando algunos mensajes, padre, de nuestros amigos que están escuchando. Por acá llega un oyente, dice la culpa. Fue todo un tema en el camino de regreso a casa. Dice, me pesaba mucho todas las macanas que me mandé en mi enojo con Dios. Me sentía sucia, me sentía hipócrita. ¿Cómo Dios me iba a aceptar así? ¿Cómo me podía amar? Pero sí me ama. Dice, me mandó un gran director espiritual que me ayudó a entender que la culpa no me permitía perdonarme, no me permitía quererme, dice nuestra amiga oyente. También por aquí llega otro mensaje, padre, de María. Dice ella, me siento con culpa por no arreglarle la casa a tiempo a mis padres. Ahora ya no los tengo. Yo cuidaba la salud de ellos. No le encuentro sentido a hacerlo ahora. No tengo ganas de nada, nos comparte María. Bueno, y otro más por aquí de Elba. Dice, la culpa por necesitar separarme. Se me hace muy difícil seguir conviviendo, dice este mensaje. Bueno, hay más, pero si querés, padre, dar una mirada sobre estos. Sí. Bueno, creo que los ejemplos muestran mucho esto de la culpa que aplasta, ¿no? No la realidad en sí, sino el sentimiento que uno tiene. Y bueno, en el primer caso yo creo que está claro, digamos, el encuentro con el Señor a través de la dirección espiritual. Lleva a apartar, digamos, el sentimiento en sí y ver el perdón. Y el perdonarse, creo que dice también el oyente, ¿no? El poder perdonarse. ¿De qué? De sentirse impura, como dijo ella. Bueno, sería el caso, después vamos a ver de la hemorroísa. Sentirse que esta transgresión la vuelve no querida. Entonces, la culpa juega mucho en esto, justamente por ser un mecanismo que tiene que ver con necesito que me quieran, mis padres o mis mayores, lo que sea, los que me criaron, digamos. Entonces queda un poco esta impronta. Me siento impura, no querida, no considerable, no digna de ser considerada. Y es ahí donde interviene entonces la misericordia. En los ejercicios espirituales aparece una distinción, si se quiere, a mí me gusta al menos verla así, no digo que sea lo más preciso, pero Ignacio nos hace, por un lado, meditar con vergüenza y confusión, ¿no?
dirige, si se quiere, la vergüenza, que tiene que ver con la culpa, no todo, pero tiene que ver, dirige hacia la realidad. El mundo está dado vuelta, el amor de Dios ha sido negado, es decir, el pecado reina en muchas estructuras y muchas realidades. Sentir vergüenza de que esto sea así y yo sea parte de alguna manera. Todos somos socios en lo que nos pasa en este mundo. Entonces la vergüenza es como el cobrar conciencia de que esto existe y de que en algún punto muchos de mis actos, de mis criterios, cooperan, o por omisión, o porque pensamos el mismo criterio que muchas realidades que nos horrorizan, capaz que uno la siente igual. Bueno, entonces cobrar conciencia y confusión, en el sentido de que me da vuelta las cosas como yo las venía llevando. Y lo diferencia, decía, del dolor, ¿no? Sería un poco lo que la Iglesia nos enseña como contrición. Una cosa es la atrición, es decir, yo me doy cuenta que está algo mal, bueno, puedo pedir perdón, pero no lo siento tan fuerte. Lo otro es una gracia, ¿no? Pues sentir esta contrición, y es lo que Ignacio nos hace pedir, pero diferenciada de esto, ¿no? Entonces ya es el dolor de lo que yo hice, y ese dolor tiene que ver con la autoestima. Si uno no le duele lo que uno hace es porque uno no se considera digno e importante y no toma conciencia. Y el dolor es más que la culpa, diríamos así, ¿no? Aunque se nutre de una culpa que me dice, che, mira lo que le hiciste a esta persona, el dolor significa asumirlo de alguna manera con amor, ¿no? Porque esto me duele lo que le pasa al otro, me duele lo que hice, aunque no sea un otro concreto, pero me duele que yo sea así. La culpa, en cambio, te frena, ¿no? Te impide. La culpa te condena, de paso. Claro. Te sanciona, te condena, te sentencia, en un impulso, por decirlo de alguna manera, en un envión, ya me siento, como dijo la oyente, sucia, o incapaz de, o imposibilitada de. Creo que el otro ejemplo, el segundo, era parecido. Sobre el tema sobre los padres. Claro, la culpa de ya no querer cuidar la casa exactamente. De sus papás. Claro, bueno, esa es la culpa a la que nos referíamos un poco en el bloque pasado. Es decir, no llegué, no pude, ¿no? Claro, siempre uno busca la vuelta y dice, no, pero yo fui un poco negligente en la pereza, o no me quería hacer cargo de esto porque me pesa. Entonces, en vez de leer estos sentimientos y poder ubicarlos y de alguna manera comprenderse, que no significa que uno ya con eso se autojustifica, pero se comprende, en vez de eso la culpa dice, yo tengo la culpa. Claro. Entonces esto no sale porque yo no me hice cargo, porque yo estuve mal, o no llegué, pero es como lo ve como una falta moral, digamos así, cuando en realidad quizá había un revueltijo de sentimientos que producía este arreglo de la casa paterna, y que no es visto como tal, sino desde esta simplicidad, reduccionismo, ¿no? La culpa siempre reduce todo. Y eso es lo que uno tiene que estar atento a discernir. Por eso, cuando la culpa nos quita la paz, cuando la culpa nos quita esta posibilidad de seguir adelante, esta iniciativa, cuando nos sentimos verdaderamente aplastados, impedidos, sé que no es de buen espíritu. No es Dios el que está diciendo, che, estás haciendo mal, sino otra cosa. Es bueno el ejemplo de la Escritura, dicho sea, ahora me acordé, digamos, de 2 Samuel, el pecado de David, ¿no? El famoso pecado de David, de los varios que tiene, ¿no? Cuando engatusado, digamos, y enamorado, ¿no? Más que enamorado, digamos, totalmente enceguecido por Betsabé, termina haciendo matar al esposo, que era su mano derecha, o casi. Entonces, toda esa crueldad y todo eso que no llega a ver, porque está evidentemente negado, el profeta Natán se lo demuestra a través de un cuento, de una parábola, donde dice, bueno, alguien que tenía todas las ovejas se fue a robar una del vecino. ¿Qué te parece a vos? ¿Qué opinás de esto? ¿No? Entonces dice, bueno, es un miserable. Bueno, ese sos vos, le dice Natán. Es decir, que lo que le reveló Dios a través del profeta no es que sos adúltero, que mataste a matar a alguien, sino tu miseria. Es decir, lo miserable de la cosa, ¿no?
lo que realmente necesita ser reparado y necesita ser perdonado, ¿no? Y que está llamado al dolor, ¿no? Tiene que doler esto, ¿no? Bueno, es el efecto que produce un poco en David. Entonces apunta a una culpa que ya no es mero mecanismo, sino un trabajo espiritual que implica asumirse y asumir algo terrible como esto, pero que a la vez es vivido con amor. Es decir, te lo estoy diciendo el Dios que te perdona y te está pidiendo que abras tu corazón, ¿no? Claro. Y estaba el tercer ejemplo, que es el tercer testimonio Sí. del oyente que decía, bueno, necesito separarme y me da culpa. Claro, uno, digamos, evidentemente que se ha casado con toda la ilusión de decir, bueno, esto es para toda la vida, y según el mandato, digamos, de la Iglesia y de lo que ella cree que es su fe, que es así, y no pudo. Es decir, la situación no da, ¿no? No sabemos cómo es la situación, pero evidentemente la situación no da, la pareja no es de a uno, es de a dos, entonces no es solamente ella, ¿no? Claro. En todo caso. Y esta situación es vivida como algo, digamos, tuve que cruzar o tengo que cruzar una frontera, tengo que cruzar una línea, y eso ya me vuelve en pecado, digamos, Claro. ¿no? Cuando en realidad es la imposibilidad de poder sostener esto. Esa imposibilidad mutua, además, está, digamos, puesta, lo más simple, de resolverlo con la culpa. Es decir, no pude. Igual, si no pude, no pude. No es que tengo culpa porque no pude, sino porque la cosa no da más. Lo que se quería vivir era otra cuestión. Se quería vivir algo pleno, bueno, pero no se pudo. Y eso está, además está contemplado por la Iglesia, ¿no? Entonces, volvemos a lo de antes. Es decir, el mecanismo de la culpa a veces sale prontito de un salto a tratar de explicar todo, cuando en realidad lo que ella no sabe explicar es la frustración. Esto no salió, no pude, habrá cuestiones obviamente que corregir, habrá cuestiones que tendrán que ver con lo que no, en fin, lo que no supimos manejar de otra manera, pero más desde el fracaso que desde de lo que sería una culpa moral, ¿no? Claro. Nunca hay una frontera absolutamente clara en todo esto, ¿no? Evidentemente, pero sí por lo menos ver qué es lo más importante, lo que realmente pesa. Lo que pesa es esto, Claro. que nos frustramos, que no pudimos. Después veremos si se debe a incomprensión, a egoísmos, a falta, no sabíamos cómo comunicarnos, no sabíamos, etcétera. Bueno, por eso este tema es siempre candente, pero que como vemos siempre viene mezclado, ¿no? Y cuanto menos claro es el mundo en el que vivimos con sus parámetros, más confuso se nos hace Claro. poder llevar adelante estos sentimientos. Y ahí vamos al ejemplo o a los casos, digamos, que Jesús atiende, ¿no? Es decir, Jesús se encuentra frente a un caso evidente, clarísimo, infraganti. Esta mujer ha sido pescada en adulterio. Siempre queda la duda, bueno, ¿qué tipo de adulterio? Porque en aquel momento toda mujer que no estaba al lado de un esposo ya era prostituta casi. Entonces, ¿qué significaría ese adulterio? El hecho es que ella está entregada a este juicio, a esta sentencia, digamos así. Y Jesús desnuda el mecanismo a través del cual, o la forma, a través de la cual nosotros nos apoderamos de algo que no tiene que ver con nosotros. ¿Quién puede juzgar la cabeza del otro, digamos así, o el corazón del otro, ¿no? ¿Quién se puede hacer dueño? ¿Alguien de los que está acá no tiene ningún pecado? Entonces, ¿cómo puedo juzgar el pecado, dar sentencia y castigar algo que no me corresponde? Es ahí donde Jesús pone indirectamente, desde la misericordia y desde la doctrina, si se quiere, a través de un acto, pone en claro que, ojo con lo que nos dice la culpa, ojo con lo que además proyectamos en esa culpa a los demás. Y Jesús lo desnuda, digo, porque dice, bueno, el que no tiene nada, tire la primera piedra. Si nadie tiró piedra, es porque empezaban a descubrirse que ellos también son pecadores. Claro. Y libera a esta mujer de lo que la culpa produce
colectivamente o grupalmente, digamos, no el chivo expiatorio, digamos, por decirlo más claro. En este caso hay algo de chivo expiatorio, es decir, si todos somos pecadores y se ve que los más grandes eran los más pecadores, bueno, no nos corresponde castigar. Por un lado. Y por otro lado, la hemorroísa, es decir, la mujer que por sus problemas, digamos, puede ser problemas de menstruación o de lo que fuere, queda fuera del culto, queda fuera del templo, no puede participar por las normas, digamos, higiénicas, diría para nosotros higiénicas, para ellos no. Y eso la hace aislarse, ¿no? Podríamos pensar quizá en una comparación, bueno, normas de conducta o estéticas incluso, que nos van aislando, ¿no? Que nos van poniendo fuera de juego. Claro. Según la moda, según los criterios sociales de la época y del lugar, nos van haciendo un costado, pero además nos van transformando en alguien indeseable, digamos, ¿no? En alguien que tiene algo de qué acusarse, pareciera que. Pienso, por ejemplo, en personas que tienen problemas de adicción, o problemas psiquiátricos o problemas psicológicos, a los que inconscientemente aislamos, ¿no? Como si fueran responsables de lo que les está pasando. Y nosotros sabemos muy bien que la responsabilidad en todas estas cosas es mínima. Y así quizás en otras situaciones, incluso situaciones que tienen que ver con lo moral y lo socialmente, digamos, punible, que sería la delincuencia, etcétera, ¿no? Bueno, no todo delincuente es delincuente. Es decir, no toda persona que delinque ya se transformó en un monstruo peligroso para la sociedad, sino que hay un montón de situaciones que nos lleva a esto. Entonces, ahí es donde en todo caso, si persistiera la norma, bueno, indicaría un límite. ¿Por qué se transgrede este límite? Bueno, tenemos que introducir la culpa, ahí no nos va a servir. Tenemos que ir más allá de la culpa para poder ver qué es lo que me pasa o qué es lo que le pasa al otro que ha transgredido, y para poder intervenir. Jesús, por supuesto, en este acto con la hemorroísa pasa por encima de todo, ¿no? Porque ¿quién me tocó el manto? Es decir, percibe un contacto, un encuentro que no era posible. Esta mujer se lanza, digamos, desesperada, cuando en realidad no debería hacerlo. Y a Jesús no le importa eso. Jesús pregunta, ¿quién tocó el manto? Y toda la cuestión social, es decir, bueno, mira, hay tanta gente, ¿no? Es que ¿quién va a saber? Como Jesús va a la persona, claro, a lo que la persona sufre, por encima de lo que provocó eso. No indaga, che, ¿por qué estás así? A ver qué pasó acá, ¿por qué está todo mal? Simplemente va a la persona y a su sufrimiento. Nosotros decíamos, el dolor puede acercarnos, ¿no? El dolor de nuestros pecados, cuando son realmente, pueden ser sanadores. Pero aquí habla del sufrimiento, de la condición en la que hemos puesto a una persona que, por X situación, está apartada al costado del camino. Y ahí es donde Jesús actúa, no acepta esa, ni pregunta, ni investiga nada, ¿no? Hay un sufrimiento, que el perdón se sienta como verdaderamente algo sanador, no porque hay algo que perdonar, sino porque quito el impedimento. Claro. Entonces la misericordia aparece como lo que quita impedimento para que, bueno, la persona vea su vida, lo que sea, pero que camine, ¿no? Que no sea aislada, que no sea marginada, que no sienta. Es decir, que el Señor nos viene a mostrar que el pecado no produce consecuencias de este tipo, y por lo tanto la culpa nos miente, ¿eh? Okay. Nos hace creer que es culpa mía, yo estoy con este problema de hemorragia, digamos, o como se llamen, ¿no? No es tu culpa, es así. Después veremos qué es. Lo importante es que esto no te haga sufrir. Claro, porque si la culpa fuera absolutamente certera, cada sufrimiento que tenemos sería la verdad, y la verdad sería tremenda, ¿no? Si yo mentí, soy un mentiroso. Claro. Soy un mentiroso. No, mentí, pero no significa que sea un mentiroso, ¿no? O bueno, o cometí tal error, o se me fue la mano mal, y no significa que me he transformado en. Ahora, si la culpa logra sentarse, yo voy a creer que soy eso. Claro.
Yo voy a creer que realmente soy un criminal, un estafador porque miento, un falso, digamos, ¿no? O en este caso, una impura. Claro, ¿Mm? claro. Soy impura porque esto no lo pude superar o porque arrastro esta cuestión y entonces no merezco. Ese es el círculo cerrado de la culpa. Y eso, más allá de las épocas y más allá de que los sistemas morales no tienen gran peso hoy, este mecanismo existe, Persiste. ¿no? Existe. Entonces, no me recibo porque no sirvo. Y si no me recibí es porque no sirvo. Pero tampoco quiero recibirme porque tengo miedo de que no sirva. No salgo de esta problemática de adicción o de esta otra cuestión psicológica o de mi ansiedad o de mi depresión y que la culpa refuerza esto. La culpa nos hace sentir que somos inútiles, que no podemos, ¿no? Por eso es importante intervenir, digamos, porque solos no podemos hacerlo. Claro. Necesitamos ayuda de quien, como en el caso de uno de los oyentes, nos ayuda a decir, yo me perdono esto, a ver, lo estoy padeciendo, Claro, no es que sea lo culpable que me de esto. identifica, no es quién soy. Claro, exactamente. Y que yo padezca no significa que soy o me identifico con lo que estoy padeciendo, sino que soy más que esta cuestión, o más que mi pecado. Como ya lo sugiere San Pablo, ¿no es cierto? Bueno, si la conciencia te acusa, pero Dios te perdona igual, digamos, ¿no? Porque la conciencia nos va a acusar implacablemente por el mecanismo de culpa, porque la conciencia lo único que sabe es que te ha interiorizado una norma, punto. El esfuerzo, el trabajo de comprensión es un trabajo espiritual, también psicológico, de otra instancia. Sí, en cuanto a la salud espiritual, entonces, resumiendo, es importante que ubiquemos, bueno, qué es lo que realmente decíamos, vale la pena acercar a una conciencia crítica y decir, che, yo estoy haciendo mal esto, pero porque estoy convencido de esas normas, no porque lo dicen los demás, o porque los medios, o porque las redes nos dicen tal cosa, tal otra, sino porque estoy convencido de esto, o por lo menos quiero ver si realmente es importante. Y poder tomar distancia, siempre la actitud espiritual es tomar un poco de distancia de lo que se siente y piensa, para poder verlo con otros ojos. Y si son los ojos de Dios, mucho mejor. Y si hay algo que realmente nos produce culpa porque estuve realmente mal, bien, acercarlo al Señor para que la culpa no me siga entrampando, ¿no? Y haciendo creer otra cosa, sino que esa misericordia nos libere de ella. Necesitamos ser liberados de la culpa, no para desecharla y tirar la basura, sino porque ya está, ya cumplió su función. Y si mi culpabilidad está bastante complicada o bastante patologizada, bueno, con más razón necesito salir de ella. No sé si quedó algo de... Podemos compartir algunos mensajitos más Sí. que van llegando, ¿no? Delia, por ejemplo, dice ella, siento mucha culpa porque mis hijos están enfrentados. Nos cuenta Karina, se llama en realidad Karina, de 70 años, siente esta culpa por sus hijos que están enfrentados. Patricia, desde Resistencia en Chaco, dice, creo que el sentimiento de culpa lo traemos desde niños, cuando los adultos responsables de nosotros nos lo hicieron sentir constantemente. Por eso muchas veces, ya siendo adultos, nos sentimos culpables por todo. Por eso la presencia de Dios en nuestra vida es súper importante para poder curar todos estos complejos, dice Patricia. Y llegan como siempre agradecimientos, Padre, Inés, que sigue la transmisión en vivo a través de YouTube. Otra oyente dice, cuántas palabras sabias, guía, Dios mío, los oídos que escuchan para que puedan entender y aplicar para poder sanar. Bueno, y otro mensajito de Paula, dice, yo si me defiendo de algo que no me gusta, siento culpa. Y dice, si pudieras, Padre, volver a explicar un poco esto que mencionaste acerca de que lo que el otro refleja es algo que no me gusta de mí, dice Paula. A ver, vamos al primero, porque me parece importante. Bueno, sí,
como dijimos, ¿no? El mecanismo de culpa obviamente tiene que ver con nuestra crianza y que es absolutamente necesaria. Y no significa que todo lo que nos enseñaron nuestros padres esté mal, o sea Claro. arrogante, o represor, digamos. Puede ser que se les haya ido la mano, pero eso es solucionable, digamos. Uno de grande, que va a una conciencia más crítica, o pide ayuda, decir, bueno, porque fui al psicólogo, entonces entendí que esto era demasiado, o lo que fuere, o lector espiritual. El tema es cuando no hay nada, es decir, cuando no hay nada, cuando no hay normas, cuando no hay límites, que eso es más común hoy. Claro. Entonces, la culpa se vuelve un monstruo caótico, ¿no? Es decir, es una cosa devoradora que por cualquier cosa, según donde me pegue, siento culpa. Y ya no tengo referencias de lo bueno o lo malo, sino, y de lo que posteriormente yo puedo decir, no, esto sí me acuso porque tiene que ver con el Evangelio, esto no, ya crecí, ya me formé, pero tengo esa pequeña base, digamos. Si esa pequeña base no está, la culpa va a irse para cualquier lado. O peor, no va a haber culpa. Claro. Entonces, que es el caso de las psicopatías y de las sociopatías, como se dicen otros, que hace que una persona no sienta nada. Entonces, a veces hay que discernir un poquito. Bueno, sí, hay cosas de mis padres que ya está, yo las desecho. Y otras no, otras me sirvieron. Y por lo menos la conciencia de la tengo. Pero también están los otros que fomentan la culpabilidad. Es decir, cuando nosotros vemos estos fenómenos de la escuela, de bullying y demás, ahí estamos viendo lo que significa la falta de límite y culpa. Es decir, me da placer aplastar al otro. Entonces, y otros que están en forma pasiva, ¿no? Pero que reproduce lo que pasa en la sociedad, no es que los chicos inventen esto, ¿no? Pero es un fenómeno claro de lo que la ausencia de culpa, o si se quiere, la deformación de culpa va produciendo. Porque claro, el que está sometido a esto, después va a sentir culpa de todo aquello por lo cual lo someten, que es todo falso, ¿no? En eso me parece importante. Y la segunda, otra que decía... Por los hijos que están Por los hijos, enfrentados. bueno, eso es lo típico, ¿no es enfrentados. cierto? Hay padres que sienten culpa porque sus hijos parece que están descarriados, o se enfrentan en este caso, otros porque tienen un familiar muy enfermo y no pude hacer nada, entonces siento culpa porque no pude hacer nada. Ahí ustedes ven el caso de cómo la culpa se va, lo que decíamos antes, ¿no? Se va a otros territorios, que no son los propios, digamos. Yo no puedo hacer nada por alguien que tiene cáncer más que ayudarlo, acompañarlo, y si la culpa no la tengo bien trabajada, siempre va a haber algo por lo cual me voy a echar la culpa. Claro. No fue lo suficiente, no hice todo, podía, bueno. Y como decía yo antes, el signo de que esto es falso es de que nos quita la paz, ¿no? De que esto nos tortura. Y esa no es la función, ni mucho menos el mensaje de Dios, ¿no? En el caso de los hijos, claro, implica porque si se pelean entre ellos es porque yo no supe educarlos, yo no fui lo suficientemente buena madre o buen padre para evitar esto. Mira, la gente mete la pata porque mete la pata, no porque mamá tenga la culpa o papá tenga la culpa. Que pueden haber aprendido pautas erradas o que se nos puede haber deslizado cosas, puede ser, pero que los hermanos se peleen por el queso, que sería el amor de los padres, es lo más común, ¿no? Será la herencia, será el amor o la preferencia trasladada a otras cosas quizás, no necesariamente al reclamo del cariño directo, ¿no? Pero trasladada a otras cuestiones. Eso sucede muy normalmente y no necesariamente es culpa de los padres. Bien. Bien. Bueno, y el último de Paula, que dice cuando ella se defiende de algo que no le gusta, después siente culpa. Claro. También. Defenderse de lo que no me gusta, habría que ver de qué se refiere, ¿no? Pero defenderse de algo que uno siente amenazado, no tiene por qué producir culpa. En todo caso, después pienso, che, será para tanto esto que me tengo que defender. Pero, digamos, sentirse culpable, eso tiene que ver más bien con la autoestima que hablamos la otra vez a veces, ¿no? Todo lo que me gusta me produce me reprimo de esto o me acuso de esto porque me gusta. Bueno, te gusta, no hay ningún problema. Y si hay algo que te gusta, que te produce problemas o entra en conflicto con, bueno, revisarlo. Claro. Pero no caer en la trampa, digamos,
A veces no pensamos bien las cosas que vivimos y eso lo solucionamos, por ejemplo, a través de la culpa o a través de un impulso, o rajamos o nos evadimos, ¿no? Por ahí tomar distancia, pensar, dialogar, preguntar, dejarse ayudar, nos puede ayudar a clarificar lo que sentimos y no bajarle la sentencia ya de entrada. Ujú.